Esto es Encuentros Complutense. En esta ocasión hablamos de enfermedades raras. Comenzamos. Hoy contamos con Antonio Liras, profesor investigador de la Universidad Complutense en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Biológicas. Bienvenido, profesor, a Encuentros Complutense. Hola, buenos días. El profesor Liras encabeza en la actualidad una de las iniciativas que emparejan investigación y las personas, como es el caso de Celia, de 9 años, afectada por el déficit de factor 5, para los que no hay tratamiento en la actualidad. Profesor, ¿qué se entiende por enfermedad rara? ¿Qué es el déficit de factor 5? Pues una enfermedad rara se define, según la OMS, como una enfermedad que tiene una incidencia muy baja. Y hablamos de incidencia muy baja cuando hablamos de un caso por cada 2.000 personas. Una ultra rara podemos hablar de una incidencia todavía más baja, que podemos decir que es una por 1.000.000, por ejemplo. Esa es la definición de enfermedad rara. En el caso del déficit de factor 5, que después, si quieres, podemos hablar de lo que es, la incidencia está entre 1 y 6 por millón de habitantes. Es una enfermedad que se considera de tipo ultra rara. El déficit de factor 5, si quieres te lo puedo explicar en pocas palabras, es una patología que cursa con una deficiencia de una de esas proteínas que actúan en la coagulación de la sangre, de tal forma que estas personas presentan hemorragias de tipo espontánea, sobre todo a nivel de las mucosas nasales, en la menstruación, etc. Entonces, el tratamiento, en teoría, como sucede en otras coagulopatías congénitas, como puede ser el caso de la hemofilia, en este caso no existe un producto que sería un factor 5, preparado ex professo para ello, que este paciente se pudiera aplicar. En este caso no existe. A diferencia de otras patologías, como digo, como la hemofilia A o B, que tienen su factor 8 o 9 para su tratamiento. ¿Cómo es el día a día de la gente con este tipo de problemas? Pues el día a día, si consideramos que todo depende de la existencia o no de un tratamiento. Hace muchos años ya, voy a compararlo un poco con la hemofilia, que tiene tratamiento hoy día. Hace años la hemofilia no tenía tratamiento, era algo parecido a lo que sucede ahora con este caso de Celia en concreto y con más gente. No existía un producto farmacéutico para esa enfermedad. Entonces el día a día era complicado, como sucede ahora con el caso de Celia, en que hay que guardar una serie de precauciones de vida y que te condicionan realmente la calidad de vida. Si tú puedes ir al colegio, como es el caso, puedes trabajar, pero siempre muy condicionado a tus movimientos, a tus problemas, de que te puedas dar un golpe en una situación no extrema, sino cualquier golpe que te puedas dar. Hay que tener una serie de cuidados que te condicionan realmente tu calidad de vida, ¿no? Tanto laboral como estudiantil, ¿no? Enfocar la investigación de estas enfermedades como una oportunidad para dar solución a otras patologías o integrados en otros planos más amplios de la investigación, ¿por qué siempre se investiga lo concreto? No es fácil. En algunas ocasiones sí que se ha dado y se da que el estudio, empezando a estudiar una enfermedad rara, ¿no? o su tratamiento, mejor dicho, sí que se llega a unas vías que sí que sirven para otras enfermedades, ¿no? Más comunes, digamos. Pero no es lo normal. Lo habitual y lo que se debe hacer es estudiar en concreto el tratamiento para esa enfermedad rara. Eso que me estás diciendo son casos, digamos, excepcionales. El problema está precisamente ahí, que como hay que estudiar en concreto esa enfermedad, ahí entramos en el problema de si compensa o no, porque todos nos movemos siempre por estadísticas, ¿no? Entonces, pensamos, si esto es poco frecuente, ¿no? Decimos, bueno, vamos a invertir un dinero para preparar un medicamento que va a servir para una persona de cada 1.000.000, por poner este ejemplo. Ese es el problema, ¿no? ¿Es el factor económico el único que impide el avance en este área o hay algún otro problema? Es duro decirlo,
pero el factor económico es el que condiciona la investigación en tratamientos para enfermedades, digamos, huérfanas o olvidadas, que son precisamente las raras o ultra raras, ¿no? Ese es el factor económico. Vamos, que entonces, si no se financian este tipo de investigaciones o no se dedica realmente... No se financian, empezamos con que se evalúa la conveniencia no de invertir, ¿no? Tanto a nivel administrativo como a nivel privado de las farmacéuticas. Entonces se llega a una serie de conclusiones que, bueno, los pacientes no entienden de estadísticas porque es su enfermedad y no entienden de estadísticas, pero es que el mundo económico se mueve así. Entonces no compensa, hay que decirlo así de claro, ¿no? Y claro, el preparar un medicamento requiere primero una investigación básica, como nosotros podemos estar haciendo ahora con el factor 5, una investigación básica que puede llevar muchísimos años. Después viene una investigación clínica en pacientes que lleva todavía más años incluso. Entonces, claro, es un periodo de tiempo muy largo en el que hay que invertir millones de euros, ¿no? Para después, ¿qué hacer con ese fármaco, ¿no? Ese es el problema. Si a las farmacéuticas no les interesa demasiado y el Estado no cubre de alguna manera esta investigación básica, ¿vamos hacia el modelo anglosajón basado en las donaciones privadas? ¿Y eso cómo deja a los enfermos que padecen esto, que padecen esta enfermedad? ¿En qué lugar les deja? Pues sí, tenderíamos a eso, pero es que casi tampoco tenderíamos a eso, porque la administración no da, pero después, aunque tengamos una sanidad privada, si no disponemos del fármaco, que viene precisamente de la inversión privada de las farmacéuticas, y las farmacéuticas no entran en ese juego, tampoco sería una solución en este caso, ¿no? Todo lo dirige la incidencia de la enfermedad. ¿Cabría alguna otra alternativa para estos pacientes, incluso para los investigadores? ¿Qué tendencia cree que se está siguiendo en estos momentos en Europa? Se está haciendo en Europa, creo que bastante para la poca perspectiva que tienen estos pacientes, ¿no? Y creo que se puede hacer mucho desde el punto de vista de los propios pacientes. Muchas veces no lo pensamos, pero en los movimientos de asociacionismo están haciendo posible que por lo menos se oigan las enfermedades raras, porque estas enfermedades tenemos que pensar que siempre han existido, no es que aparezcan ahora y sean nuevas, ¿no? Siempre han existido. Entonces, ¿por qué se oye tanto la enfermedad rara? Pues precisamente por los propios pacientes que se movilizan, ¿no?, para demandar precisamente esos tratamientos. Entonces yo creo que el movimiento asociativo tiene un peso enorme en el desarrollo de nuevos fármacos para estas enfermedades, ¿no? Entonces, a nivel europeo, incluso a nivel estatal, con la Federación Española de Enfermedades Raras, estamos logrando que por lo menos se oiga que existen esas enfermedades y que eso de alguna forma estimula, ¿no?, a grupos de investigación, como puede ser el nuestro, pero hay más en este país, que investigan en enfermedades raras. Bien, pues recordemos por último el objeto de su investigación y explíquenos en pocas palabras su proyecto. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo podemos colaborar con él? Pues mi proyecto, en concreto, para el déficit de factor 5, en la actualidad, tiene varias líneas de actuación. Una actuación es concienciar a la empresa farmacéutica, porque ahí también entramos, concienciar un poco a la empresa farmacéutica para que de alguna forma se preocupe por algún tipo de paciente, como puede ser el caso de déficit de factor 5, en el sentido de que puedan incluir, es muy difícil, por lo que hemos hablado hace un momento, es muy difícil que incluyan en su cartera de servicios, ¿no?, un proyecto, una línea que vaya dirigida a la producción, en este caso, de factor 5. Estamos consiguiendo con una empresa farmacéutica buenos resultados en este sentido, de tal forma que posiblemente puedan incluir en su cartera, ¿no?, en sus objetivos, el factor 5 como producto. Ahora, como he dicho anteriormente, esto es a largo plazo. Por otra parte, nuestra línea de investigación básica
se fundamenta en las terapias avanzadas. Nuestro grupo de investigación UCM es sobre terapias avanzadas génica-celular y entonces nuestras líneas van dirigidas a terapia celular y a terapia génica. Por un lado, estamos colaborando con el Hospital 12 de Octubre, con la unidad de medicina regenerativa, y ahí estamos intentando conseguir, conseguir producir factor 5 a partir de células mesenquimales humanas, de placenta humana, de tal forma que esas células las diferenciamos a hepatocitos y esos hepatocitos producen factor 5. ¿no? La idea fundamental de esa línea de investigación es que podamos después microtrasplantar esos hepatocitos en el paciente. Empezaríamos evidentemente con modelo animal de experimentación, para pasar después a fase posterior clínica en pacientes, microtrasplantar esos hepatocitos que producen factor 5 y así corregir de alguna forma el defecto de esa persona en factor 5. ¿no? Esa es la línea fundamental que tenemos ahora y desde fuera, bueno, las personas, ¿cómo podemos colaborar, contribuir a que esto se desarrolle, a que esta investigación se desarrolle? En esta en concreto estamos haciendo el crowdfunding, que es lo que se llama, el intentar recabar fondos en la sociedad que nos rodea, que es muy complicado porque hay muchos proyectos activos ahora mismo, y este es uno de ellos. El último que hemos llevado a cabo ha sido un proyecto que financia una empresa de producción de automóviles, y entonces ahí hemos conseguido, bueno, es un premio que se ofrece, hemos entrado ahí, hemos quedado en buena posición y veremos a ver si conseguimos un poquito de dinero ahí, pero el crowdfunding tiene problemas porque la difusión es complicada, la gente, como es lógico, pues le interesa o no le interesa y va a otras cosas, entonces el crowdfunding es complicado de obtener dinero sobre todo para financiar una persona, un becario que trabaje en el proyecto, que es lo más caro, claro, evidentemente. Entonces es difícil. Entonces las personas que vemos una enfermedad rara, pues bueno, podemos contribuir o no, pero bueno, el problema es difundir, y ese es el objetivo. En ese objetivo, los nuevos escenarios de comunicación, las redes sociales... Sí, ha sido fundamental. Tanto Facebook como otras más que conocemos han sido fundamentales. Sin las redes sociales, el crowdfunding hoy día sería inviable. Pues muy bien, profesor. Desde Encuentro Gracias. Complutense le agradecemos que haya estado con nosotros y le deseamos mucho éxito en sus investigaciones. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias.